Vamos a continuar con el ejemplo número 2 para aprender a unir componentes. Hay que crear un proyecto que se llame Unir 2 dentro del folder Unir. El ejemplo 1 ya se dio. Ok. Entonces, en este ejemplo 2 nos piden unir un multiplexor 4x1 y un sumador. Es muy importante que te fijes que no se trata de investigar cómo funciona este multiplexor ni cómo funciona este sumador. Lo vamos a tratar como cajas negras. Ya después verás, o si ya lo sabes, ok, qué bueno, pero si no sabes cómo funciona un multiplexor de 4x1 y un sumador, no importa. Lo importante, yo te voy a dar el código del multiplexor 4x1, te voy a dar el código del sumador, no los vas a modificar, los códigos básicos individuales no los vas a modificar. Lo único que vas a hacer es crear un top nuevo con la unión de estos dos componentes. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Este código yo te lo doy. Este es un sumador. No necesitas saber cómo funciona este sumador. Ya después se explicará en la parte de sumador. Puedes checar los videos del sumador donde se explica cómo está funcionando este sumador. Lo copias y ya que lo copiaste le pones guardar. Cuando por default se pone unir 2. Para esta ocasión este es otro método alternativo al del ejemplo 1. Aquí vas a borrar la palabra unir 2 y vas a escribir sum, igual que la entidad, y le pones guardar. Ahora vámonos con el siguiente, que es el multiplexor 4x1. Cuando termines de escribirlo, hay que salvarlo, te va a decir a lo mejor otra vez unir 2. Borras y escribes mux 4x1, 4x1. Aquí está el código por si no lo ves, no se alcanzaba a ver antes. Cópialo y lo guardas con el nombre de MUX 4x1. ¿Sí? La explicación de este MUX ya lo explicaremos en otros ejemplos de multiplexores. Esto se va a trabajar como cajas negras. Lo único que nos interesa es los datos de entrada y los datos de salida. Los datos de entrada y los datos de salida de estas dos cajas negras que vamos a unir. Bien, entonces, ahora, ¿cómo los vamos a juntar? Yo te puse ya el ejemplo al inicio de cómo se iban a juntar. Tenemos el multiplexor y el sumador. Se van a juntar. La salida del multiplexor va a entrar a la entrada B por un cable. En este caso, como es un cable es interno, no es un puerto, entonces se va a crear un signal. ¿Qué tienes que hacer para hacer el top? Tienes que observar en forma genérica los datos que van a entrar, los datos que salen. Entonces el puerto de entrada y los puertos de entrada y los puertos de salida, con esto creas la entidad. El signal pues va a ser esta de color azul, que ahorita no lo ves, pero ya lo veremos enseguida más cerca. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa por el momento? Es el port map que vas a utilizar para las dos unidades. Esta es la unidad 1, el multiplexor, y el sumador es la unidad 2. Bien, ya los tienes que haber guardado, ¿sí? Entonces, fíjate, para la unidad 1, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir la receta que es escribir entity espacio work punto, el nombre de la entidad, la buscas, mux 4x1, el nombre de la arquitectura, arcmux 4x1, acá está, por map, y colocas lo que viene en el port map, que es este es el port, ¿sí? El mapa de puertos. Entonces primero tienes que escribir B, cell, y luego salmux, está acá abajo, ¿sí? El salmux BX es el nombre del cable, pero bueno, por el momento es bcell salmux. Para la unidad 2 es un sumador. Entonces fíjate que va primero, es el puerto va A, B, aquí está A, B, C in, salsum, C out. Es muy importante que te fijes que vaya en eso. Si te equivocas, te va a decir, si por ejemplo pones el sein con respecto al salsum, te va a decir, no, pues es que el sein es de un vector de 3 bits y no es cierto. Entonces hay que fijarte muy bien en la posición de lo que estás haciendo. Dada esta información, fíjate, ya tenemos la unidad 1, la unidad 2 sería sum
entre paréntesis se pone la arquitectura, el nombre de la arquitectura ArcSum. Y por map el puerto, ¿sí? Aquí yo ya lo puse utilizando el cable, ya te estoy avisando que este cable azul le voy a llamar SAL-MUX-B, que es comúnmente lo que hacemos, el nombre de la entrada con el nombre de la salida para que sea más fácil de utilizarlo cuando es mucha información. Bien, entonces, ya tenemos el primero, bueno, ya tenemos los dos y ya los guardamos, uno como Zoom y otro como MUX 4x1. Sí se puede correr el programa, verificar la sintaxis de cada cosa. ¿Cómo lo hacemos para cada cosa? Seleccionas Zoom, por ejemplo, estás en Zoom, aquí está activado el Zoom, y te pasas a Processing y en vez de Start Compilation escribes Analyze Current File, Analyze Current File. Y esto te va a decir si tienes algún error sintáctico en este específico. Si no lo tuvieras, vamos bien. Te sigues con el siguiente, con 4x1 y nuevamente te vas a Processing y le pones Analyze Current File. Aquí te tiene que decir que 0 errores en el archivo que está actualmente seleccionado. El primer seleccionado fue el Zoom, te tiene que decir que está bien. Y el segundo seleccionado es MUX 4x1 y te tiene que decir que está bien. Si vamos bien, si no te equivocaste en copiar, entonces ya lo único que nos quedaría sería empezar a hacer el top. Si entonces empiezas a hacer el top, copias uno de un ejemplo determinado, si no ahorita lo hacemos, pones un código determinado que ahorita lo vamos a hacer y hay que guardarlo como unir 2. Fíjate que todavía no lo compilo porque si no me va a dar errores, no hay que compilarlo, nada más estás guardando este archivito y ahorita lo vamos a editar, no importa lo que contenga adentro, unir 2, guardar, si no después lo guardas, no hay problema, pero te estoy avisando lo que hay que hacer. Y luego cuando ya lo guardes, va a aparecer acá unir 2, entonces de una vez lo puedes seleccionar, mouse derecho, set a top level entity, que este va a ser el top, para que no se te vaya a olvidar. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Este top es el que vamos a hacer. Observa, nada más los puertos de entrada y los puertos de salida. Los puertos de entrada entonces serían A, B, cell, aquí está nada más la S, pero lo voy a llamar cell, same, y de salida van a ser sal y cout. El cable es interno, entonces un signal. Bien, comenzamos entonces a hacer nuestro top, por lo que empezamos. Este es lo más importante que estás aprendiendo. Los otros códigos se deben de manejar como cajas negras por el momento, ¿sí? Entonces, aquí es lo más importante y es lo que estás aprendiendo, a unir componentes, cajas negras. Entonces, colocas A, B, cell y same son 4. A, B, cell, S es cell, same son 4. Y luego te quedan dos salidas que sería sal y cout, sal y cout, sal y cout. Ahora, ¿cuánto? Standard Logic Vector, ¿por qué? Vamos a ver, resulta que tienes que verificar qué tiene cada cosa. Fíjate, la A y la B son de 3 vectores. Eso es un sumador y el A y el B son 3 vectores. No necesitas saber qué hace, nada más verifica que en el puerto es de 3 vectores. A es de 3 vectores y B es de 3 vectores. Entonces te regresas acá, ok, A, B de 3 vectores, la S tienes que checar, es de 3 vectores, y regresas acá y dices AB de 3 vectores, 2 down to 0, y la salida 2 down to 0, ¿sí? El selector, regrésate a buscar el selector. El selector está de este lado y es 1 down to 0. Entonces, te colocas en el selector y escribes 1 down to 0. ¿Qué hiciste? Nada más observaste los datos de tu idea de cómo lo ibas a juntar, el puerto de entrada y el puerto de salida. Verificaste en cada identidad para homologar el tamaño de los vectores que se requerían. Bien, ya tienes la entidad. Ahora vámonos a la arquitectura.
En la arquitectura dijimos que teníamos un cable, ¿sí? Cable. El cable, aquí está el cable, se une la salida del multiplexor con la entrada B. Fíjate, salida del multiplexor con la entrada B. Entonces, aquí está la salida del multiplexor y aquí está la entrada B. Entonces, pues requerimos un cable para conectar estas cosas. En general, yo siempre le pongo cable. Ahorita, ya cuando estamos trabajando con proyectos grandes, siempre pongo el nombre inicial con el nombre final junto. Entonces sería Salmux B. Pues para rápidamente no confundir, cuando tienes muchos datos no te confundes ya de cuál es el cable donde debes de conectarlo. Entonces pones Signal, es un cablecito, se debe declarar como Signal, dos puntos, no se te olvide los dos puntos, y no va ni in ni out. No es un puerto ni de entrada ni salida. Es interno. Ahora tienes que poner la talla. Este cable que está uniendo B. Y ya sabemos que A y B tienen el mismo tamaño de 3 bits. Entonces escribes Standard Logic Vector de 3 bits. ¿Sí? ¿Cómo supiste? Porque te fuiste a la entidad en la suma. No estás investigando qué hace cada cosa ni para qué sirve. No, lo único que estás haciendo es que lo estás trabajando como caja negra. Bien, entonces ya colocas directamente qué hace cada cosa. Eh, ya tenemos la información, esta información que hicimos un poquito antes. Fíjate, no necesitabas saber qué hacía cada cosa, nada más colocaste B, cel, salmux, B, cel, salmux, y luego por acá A, B, C, in, sal, sum, C, out. Entonces eso ya lo tenías. Lo colocas para la unidad 1 y la unidad 2. Y eso sería todo. Ya se supone que tú ya escogiste en momentos anteriores que este fuera el top, Z-top. Si no, pues hazlo. Si no lo habías guardado, pues guárdalo. Ya que tengas todo listo, entonces ahora sí, Processing Compilation, compilas y no te debe de dar error, como está aquí. Se deben de ver los tres archivos sum, mux 4x1, unir 2, sin error, compilado, y para que veamos que realmente pudiste, pues hay que ver el RTL. Si el RTL está así, felicidades, lo lograste, ya sabes unir componentes. El A era un puerto de entrada, el B tenía que pasar por un MUX 4x1. ¿Para qué? No lo sabemos, estamos haciendo nada más las cajas negras, pero la salida del MUX iba a entrar a B, ¿sí? A la salida del sumador, pues teníamos la salida del sumador y un cout. ¿Qué son? No nos interesa. Es una caja negra donde estás aprendiendo a conectar dos subsistemas. Si ya hiciste como está esto, felicidades. Muy bien. Si no, corrige, vete hacia atrás y verifica en qué te equivocaste. Es muy importante que este que está aquí funcione bien porque te va a servir para otras cosas. Y eso sería todo. Gracias.